Ya. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, mi nombre es, como bien decía el profesor, mi nombre es Sebastián Enríquez. Yo soy ingeniero civil en automatización. Yo estudié en la Universidad del Biobío. Somos de alguna forma vecinos. Me especialicé principalmente en todo lo que tiene que ver con energías renovables, pero de manera localizada en hidrógeno verde. De hecho, mi tesis en particular yo la hice sobre aplicación de celdas de combustible a través de hidrógeno verde para la inyección, digamos, a la red que uno conoce eléctrica de manera convencional. ¿Ya? Ahí modelé mi celda de combustible en MATLAB. No sé si ustedes aquí tienen alguna noción general siquiera de lo que es el hidrógeno. Ni siquiera que sea verde, el hidrógeno en general. No sé si han escuchado la noticia, hay muchos proyectos que se están implementando acá en la región del Biobío o que se podrían eventualmente estar implementando. Hace poco también la Comisión de Expertos del Servicio de Evaluación Ambiental aprobó una RCA favorable para un gran proyecto en Antofagasta. Entonces, no sé si saben algo respecto al hidrógeno. No estoy diciendo que sea verde, solo hidrógeno. Por allá. Yo sé como. ¿Ya? Como el desierto. No recuerdo bien. Están trabajando combustibles sintéticos con hidrógeno. O sea, hidrógeno. Ya. Como que mezclan carbono con hidrógeno y sale un combustible líquido. Como la parafina y el diésel y la benzina que están en el suelo. Tú lo dices en Calama. O sea, sí, creo que era Calama. Era en Chile, en una zona. Ah, perfecto. Ya, por allá entonces el amigo tiene una aplicación directa del hidrógeno. ¿Alguien más ha escuchado? Si quiere escuchar, porque uno, por ejemplo, ve que en Chile y en general en todos los países hay industrias incipientes. Y contexto general, Chile está en ese proceso de transición en esta industria incipiente como es el tema del hidrógeno verde. ¿Nadie más? Grosso modo, el hidrógeno verde, en particular en la región del Biobío, se viene utilizando desde los años 60. Principalmente en la industria química y petroquímica. Ejemplo, ENAP, Solvay, Petroquim, Air Products, Indura, Vidrio Lirken, en fin. ¿Cuál es el tema de ese hidrógeno? Que no es un hidrógeno renovable. Y obviamente entendemos hidrógeno renovable, es aquel que viene de una fuente renovable, que puede ser, como vieron ustedes ahí, a través de plantas fotovoltaicas o a través de plantas eólicas. En fin, puede ser la biomasa, la geotermia. En ese sentido, son energías renovables caras, digamos, para la producción de hidrógeno verde. Pero efectivamente en Chile se viene trabajando hidrógeno y en particular en la región del Biobío hace mucho tiempo. ¿Cuál es el problema? Que es un hidrógeno que al provenir principalmente de fuentes como el gas natural no es renovable. De hecho, se hace a través de una tecnología que se llama el reformado de vapor. Y tenemos plantas instaladas como por ejemplo en Vidrio Lirken. ¿Ya? Otro hidrógeno importante que tenemos en la región del Biobío es como salmuera. Por ejemplo, yo tengo una planta que quiere producir clorato de sodio para la industria, por ejemplo, forestal. Yo en el proceso de electrólisis para producir clorato de sodio, como subproducto entra el hidrógeno. ¿Cuál es el problema de ese hidrógeno? La pureza y la presión. Estamos hablando de un hidrógeno que no se está produciendo con una fuente de energía renovable porque es un subproducto, pero es un hidrógeno que sigue siendo útil en cómo se conoce como vector energético según la ley de eficiencia 21.305. Pero tienes problemas, principalmente en la pureza, porque estamos hablando del 95%, y la presión, a una presión menor que la presión atmosférica. ¿Ya? Ese contexto general de lo que está pasando respecto al hidrógeno acá en la región del Biobío. Yo en particular trabajo en una empresa que se llama TRA, no me presenté en todo, y TRA trabaja en 3 áreas principales: hidrógeno verde, tratamiento y valorización de residuos, tratamiento de aguas. Gran parte de los proyectos que actualmente nosotros implementamos son de hidrógeno verde. De hecho, un 99,9% de los proyectos que actualmente nosotros estamos realizando son de hidrógeno verde. Y al, obviamente, trabajar con proyectos de hidrógeno verde, trabajamos con el gremio que agrupa a todos los clientes eléctricos, o sea, a todos los clientes o a todos los mandantes, en este caso, que están trabajando con proyectos de hidrógeno. Cadena de valor del hidrógeno. No sé si alguien alguna vez ha visto un gráfico como este, donde se muestra la cadena de valor completa del hidrógeno. Lo vamos a repasar brevemente. La fuente de energía eléctrica, el test que acaban de tener, eólico, solar. Perfecto. Nosotros principalmente no trabajamos en el área de energía eléctrica porque uno en Chile y en cualquier región de Chile levanta una piedra y encuentra empresas que hagan plantas fotovoltaicas, plantas eólicas.
En fin, porque cuando hablamos de hidrógeno verde principalmente lo vamos a ligar a estas dos tecnologías. Entonces aquí nosotros normalmente no entramos. Sí entramos desde el electrolizador, que decirlo grosso modo es el corazón de una planta de hidrógeno. En el electrolizador, donde ocurre la separación del agua en la molécula de hidrógeno y oxígeno. ¿Hicieron alguna vez esa prueba en la media o siquiera en la universidad de hacer una celda electrolítica? Donde con un ánodo y un cátodo ocurría una reacción química en el agua, el oxígeno se venteaba y el hidrógeno intentaban almacenarlo de alguna forma, con energía. Siempre había una batería de por medio. No lo hicieron. Ya. El electrolizador trabajamos principalmente con tres tecnologías, PEM, alcalino y AM. Intercambio de protones, PEM. Electrólisis alcalina, donde tenemos un reactivo que en este caso es el KOH, es decir, se diluye, ocurre la reacción a través de un medio acuoso, podríamos llamarle, a diferencia de estos dos, el PEM y el alcalino, que son sólidos, ¿ya? Y trabajamos también con tecnología tipo AM. Del electrolizador, como sabemos que el hidrógeno es el que se requiere para las aplicaciones que se prevé en Chile, estamos hablando principalmente de alta presión, cuando lo pensamos, por ejemplo, en términos de electromovilidad. Y cuando uno mira los electrolizadores, siquiera una ficha técnica de un equipo, nos vamos a dar cuenta que la presión normalmente varía entre los 6 a 35 bar de presión. Si uno quisiera almacenar eso, la verdad que es muy poca presión para almacenarlo. Necesitaríamos metros y metros cuadrados de estanques para poder almacenar a esa presión el hidrógeno. Entonces, como necesitamos comprimirlo, pasamos por un proceso de compresión. El almacenamiento de hidrógeno, que puede ser en baja, 35 bar de presión, media, 200 bar de presión, y alta sobre los 350 bar de presión, hasta los 700 bar. ¿Han visto acá el auto Toyota Mirai que funciona a hidrógeno? ¿Han visto alguna noticia respecto a eso? Tienes tanques que funcionan a 700 bar de presión. Obviamente también tenemos equipos auxiliares, planta de tratamiento de agua, sistemas de acondicionamiento del hidrógeno. El hidrógeno pasa por un proceso de control de calidad, es decir, tu hidrógeno tiene esta pureza o no logra esta pureza. Si no logra esta pureza, pasamos nuevamente por reacondicionamiento, todo esto con instrumentación de manera 100% automática. De lo contrario, si el hidrógeno sirve, se abre la electroválvula y se ventea, o sea, se da para cualquier aplicación que uno requiera. ¿Ya? Puede ser la quema directa, celdas de combustibles, tanto régimen estacionario como electromovilidad, y el famoso blending. Acá tenemos las aplicaciones. Cuando uno habla muchas veces de la cadena de valor, se nos olvida de las aplicaciones. El uso final no deja de ser importante. ¿Para qué estamos produciendo el hidrógeno? Dispensador de hidrógeno para montacargas. Ya está más que comprobado, y lo invito a que ustedes puedan revisar la documentación científica, de que en transporte pesado y de larga distancia el hidrógeno va... De hecho, ya derrotó a las baterías. ¿Cuál es el gran problema de momento? Es el costo. Por eso no vemos camiones a hidrógeno, montacargas a hidrógeno. Pero en términos de eficiencia, ya está comprobado que son 100% mejores que las baterías. Porque te da mayor autonomía. Entonces tenemos dispensador de hidrógeno, aplicación directa en transporte pesado y transporte también de larga distancia. Celdas de combustible, muchas veces se confunde. Tenemos dos tipos de celdas de combustible, de electromovilidad y de respaldo estacionario. De electromovilidad es la que, por ejemplo, se tiene en el motor del Toyota Mirai. Porque tenemos hidrógeno, ese hidrógeno se inyecta a la celda de combustible que tiene, y esa energía que produce la celda de combustible se almacena en las baterías y hace funcionar el motor. ¿Ya? ¿Pero quién ha visto también los generadores diésel? Supongo que aquí todos hemos visto generadores diésel. Ya, cuando hablamos de celda de combustible a hidrógeno, estamos hablando de un generador a hidrógeno. ¿Cuál es la gran diferencia? Que no emite material particulado, es decir, material contaminante no emite, y además no emite ruido. ¿Qué mejor que no emita ruido? Porque la reacción electroquímica no produce ruido. Blending o uso en motores y calderas. También tenemos la opción de quemar el hidrógeno directamente. De hecho, vamos a ver más adelante, nosotros participamos de manera directa, integrando, digamos, en un EPC local, el primer proyecto de hidrógeno para la inyección de hidrógeno en las redes de gas natural, en la cuarta región en Coquimbo. ¿Ya? Yo puedo mezclar el hidrógeno y quemarlo directamente.
No una transformación electroquímica como son las celdas de combustible, sino que quemarlo directamente. Así como quemamos el GLP, el gas natural, en fin. Pero lo vamos a ver también adelante de qué depende del porcentaje de quema. Acá tenemos los tipos de electrolizadores. Pero importante que lo estemos viendo. Si bien esto está hecho con inteligencia artificial, los datos están tomados del último estudio importante respecto a la recopilación de información para los tipos de electrolizadores que actualmente tenemos. Si existe la posibilidad de compartir la diapositiva, ahí está la aplicación. Recomiendo para los que estén interesados leer este estudio. Tenemos parámetros que vamos a chequear brevemente. Tenemos la tecnología, alcalino, PEM, SOEC, AM. CAPEX instalado. ¿Quién sabe acá lo que es el CAPEX? El costo de inversión. Seguimos hablando todavía de que para 1 megawatt de potencia instalada de electrolizadores es entre 1 a 1.5 millones de dólares. Si lo llevamos a kilowatt, estamos entre 500 a 1.500 dólares por kilowatt. Entonces, si nos fijamos acá, el más caro obviamente es el SOEC, que a todo esto ustedes saben que acá en la Universidad de Concepción, en el departamento de materiales, con el profesor Felipe Sangüesa, se están haciendo investigaciones muy importantes respecto a esta tecnología que todavía está inmadura, no solamente en Chile, sino de manera internacional. Lo más maduro son estas tres, pero esto está en proceso de laboratorio, un TRL muy bajo. Entonces, lo más caro, SOE, después pasamos por electrolizadores tipo PEM, junto con AM, y lo más barato es alcalino. OPEX anual, siempre hablaba en porcentajes del CAPEX. En fin, mi profesor de economía me decía, el CAPEX todo lo que te dura más de un año, es la inversión inicial. Y el OPEX son los costos operacionales de mantener esa panadería, la energía eléctrica, los insumos, el agua, en fin. Entonces el CAPEX tenemos acá arriba, el OPEX, no menos importante, siempre en porcentaje del CAPEX. Cuando ustedes entren a ingeniería, se van a dar cuenta que cuando estiman presupuestos, no solamente energías renovables, sino que en cualquier empresa, van a hablar en porcentajes del CAPEX. Oye, no sé cuánto me sale esta obra civil para este proyecto de hidrógeno, pero estimémosle un 5% del CAPEX. ¿Se entiende? OPEX. Lo más alto, el AM. ¿Ya? Lo más bajo sigue siendo el alcalino. Vida útil del electrolizador, ahí tenemos los parámetros. Siempre me enfoco principalmente en tecnología alcalino y tecnología tipo PEM. Tasa de degradación en función de las horas de operación. Y no voy a dar la lata con el resto, pero principalmente la densidad eléctrica por unidad de hidrógeno. ¿Qué significa esto? ¿Cuánta energía yo necesito para producir 1 kilogramo de hidrógeno? Entonces vemos que lo más conveniente siempre es alcalino y SOE, que como dijimos todavía no pasa del laboratorio, está en proceso de investigación. ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿Algún parámetro técnico que les llame la atención? ¿Para el que estás estudiando acá en la universidad? Acá la universidad en particular está estudiando este tipo de tecnología, SOE, que está en un TRL muy bajo a nivel internacional. No recuerdo el TRL, pero sé que está muy bajo. No pasa de laboratorio. ¿Y por qué? Principalmente porque trabaja a muy alta temperatura. Estamos hablando, creo que sobre los 350 grados Celsius de operación. Lo cual también, por ejemplo, si instalamos un electrolizador de ese tipo, no solamente vamos a tener hidrógeno, sino que también en la operación podemos captar ese calor y transportarlo como, por ejemplo, una sala como esta. ¿Alguna otra duda? Técnica, aquí tenemos parámetros técnicos, no menos importantes. Adelante. ¿Será el más caro? Buenísima pregunta. Uno, por los materiales. Recordemos que cada electrolizador tiene un ánodo y un cátodo, y los materiales que se requieren para hacer el proceso electroquímico difieren en cada una de las tecnologías. Y el SOEC en particular son materiales preciosos muy escasos. Por lo tanto, aumenta considerablemente su valor, y también por un factor que se llama la cogeneración. Ya, no solamente genero el hidrógeno, sino también que en el proceso de generar hidrógeno tengo mucho calor. Y ese calor se paga. Cualquiera aquí paga el calor, ¿cierto? Por ejemplo, yo he visitado la planta ECA, que está ahí en Avenida Rocoto. Y esa planta en su proceso de electrólisis genera calor. Y todo ese calor lo distribuye por la planta. Abren una válvula y dejan el calor que podrían estar perdiendo en la atmósfera, lo ocupan para su planta. Un calor que se paga, ¿cierto? Por aquí lo estamos invirtiendo en el mismo proceso. ¿Ya? Adelante.
¿Chile tiene alguna ventaja sobre otros países por el SOE? Por el SOEC en particular, no, de hecho creo que podríamos tener muchas desventajas por el CAPEX. Es un CAPEX muy alto que el cliente no está dispuesto a pagar, aunque tenga generación. Pero en tema de lo que se tiene, o sea, como la forma de Chile, no sé, el norte, no hay nada como que Chile tenga alguna ventaja por lo del tema país sobre otros países. No, absolutamente no. ¿Cuáles son las cosas que afectan a la eficiencia de los electrolizadores y celdas de combustible? La altura, la temperatura, la proximidad que tenemos con el mar, en fin. Y esto va a ser parejo para todos los electrolizadores. Por eso, por ejemplo, si ustedes ven, la empresa Anglo American intentó replicar un pilotaje que ellos hicieron en Sudáfrica para un camión CAEX. Ubican los camiones CAEX, ¿cierto? Los que transportan el mineral en las minas, estos grandes camiones. Pero resulta que allá la altura, por ejemplo, si era X, el sistema funcionaba perfectamente. Pero acá teníamos 10X de altura. Porque aquí la mina está a 4.200, 5.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Y eso qué es lo que hace? Bajar la eficiencia del equipo. Por lo tanto, el camión no tenía la misma tracción en Sudáfrica que en Chile, porque las condiciones ambientales eran totalmente distintas. Algo así puede ocurrir con las tecnologías de electrolizadores. Aplicaciones, como dijimos, tenemos aplicaciones de régimen estacionario. Cuando hable de estacionario, pensemos en un generador diésel. Yo ocupo el generador diésel cuando me falla el tablero eléctrico de la casa, cuando la panadería no tiene luz, cuando necesito funcionar la bomba de agua en la agricultura, en fin. Respaldo estacionario. Las antenas de telecomunicaciones. Muy importante. Me tocó realizar un estudio que hizo la empresa EDF para el mandante Entel y WOM. Los dos se unieron y querían a ver cuánto sale el tema del hidrógeno para descarbonizar nuestras antenas de telecomunicaciones. Entre otras cosas, también estaban viendo la oportunidad de descarbonizar a través de plantas de producción de hidrógeno para abastecer antenas de telecomunicaciones. ¿Ya? Y estamos hablando de potencia en el orden de 10 a 20 kilowatts aproximadamente. La ventaja del hidrógeno, se evitarían cosas como la tracción animal y obviamente estarían descarbonizando. Y otro problema que tienen los generadores diésel es principalmente el combustible. Cuando uno almacena hidrógeno en un estanque de almacenamiento, si yo tengo 10 kilogramos de hidrógeno y ese estanque está sellado completamente con su válvula cerrada, no voy a perder ni un gramo. No pasa así con el diésel, ¿ya? Que con la alta temperatura se evapora, en fin. Entonces siempre hay un grado de degradación. Entonces también la oportunidad de descarbonizar las antenas de telecomunicación. Respaldo estacionario, estamos hablando de baja potencia, entre 2.5 a 20 kilowatts. Ese es el rango más o menos de baja potencia. Respaldo estacionario de alta potencia, desde los 250 al orden de los megawatts. Actualmente ya se habla de la democratización de la energía solar en Chile. Gran parte de las casas que uno puede ver tienen paneles solares. La gran pregunta es, ¿yo puedo a través de un generador de celda de combustible abastecer energía a la red eléctrica y que obviamente me paguen por eso? Y la respuesta es no, porque es muy fácil. Para producir 1 kilogramo de hidrógeno yo necesito entre 52 y 72 kilowatt-hora de energía. Y ese mismo kilogramo de hidrógeno me da 14.5 kilowatt-hora de energía. Entonces la relación es 3:1. ¿Cuándo son importantes los generadores a combustible? Cuando, por ejemplo, tengo acceso intermitente a la red o la red eléctrica no llega. ¿Sabía que ustedes en Chile hay 109 microredes que se abastecen a través de generadores diésel? Entonces esos generadores diésel se pueden abastecer o reemplazar por generadores a hidrógeno. Y por ejemplo, empresas como ENAP que ventean mucho hidrógeno a la atmósfera, mucho, una cantidad exorbitante de hidrógeno, están botando energía ahora, a esta misma hora. Eso lo pueden recuperar, toman la chimenea, lo conducen y lo llevan a una planta de celdas de combustible. Y ese hidrógeno que ellos están perdiendo lo introducen al sistema eléctrico nacional. Pero cuando se pierde hidrógeno, ¿ya? Ahí se puede recuperar. Electromovilidad, como dijimos, vamos a hablar de celdas de combustible en orden de los 80 a 100 kW, blending, mezclas máximas hasta un 25% y quema del hidrógeno verde directamente en calderas. ¿Alguna acotación respecto a las aplicaciones del hidrógeno? En tema de espacio, el hidrógeno le gana como al diésel, por ejemplo, si tengo que abastecer, por
el teléfono. Si tengo solamente, no sé, el mismo espacio como para el diésel y para el hidrógeno, ¿qué me brindaría como más tiempo de energía? ¿Tú te refieres a espacio en metros cuadrados? Sí, metro cuadrado. Ya, el hidrógeno tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que su densidad energética es 10 veces mayor a la de gas natural, por dar un ejemplo. O sea, tengo mucho más energía. Pero su densidad volumétrica, el metro cúbico, lo que uno almacena, es 2 veces inferior. ¿Ya? Por lo tanto, lo mismo pasa con el diésel. Para yo almacenar hidrógeno, si no lo comprimo, si lo dejo, por ejemplo, a 35 bar, necesito mucho espacio para almacenamiento. No así con el diésel. Por eso la importancia de comprimir el hidrógeno para almacenarlo. Si yo quiero transportar hidrógeno, no voy a mover estanques y estanques para transportarlo. ¿Qué es lo que hago? Lo comprimo y muevo solamente un estanque. Y si el cliente al final, no sé, yo lo comprimo a 200 y el cliente necesita a 20 bar de presión, después vienen etapas de regulación de presión y se va bajando la presión. ¿Se entiende? Pero yo necesito comprimir el hidrógeno. Esa es la gran desventaja que tiene el energético. Algunos de los clientes que nosotros tenemos, la Universidad Católica de la Santísima Concepción, para los que no saben, ya está la primera planta piloto construida de hidrógeno verde en una universidad, que es la Santísima Concepción. Colbún, enfriamiento de turbinas eléctricas, un proyecto que terminamos de implementar hace muy poco. Gafalpo, la mezcla de hidrógeno en gas natural. El Centro Nacional de Pilotaje en Tiltil, aplicación minera. Tenemos un proyecto en Antioquia, una universidad en Colombia. La Química Mavar, un centro logístico también que nosotros tenemos. Tenemos un montacarga de hidrógeno que vamos a ver algunas fotos. Corfo también como mandante de algunos estudios. La Universidad del Fobañez, la Universidad de Talca, GIZ, la Universidad de Antofagasta, CICITEN. Yo me atrevo a decir, cada vez que me dicen, a ver, pero presentan una palabra a tu empresa, yo me atrevería a decir que en este proceso de transición entre proyectos de pequeña y mediana escala y proyectos de gran escala, somos las empresas que más proyectos han implementado. Como EPC, comprando tecnología, instalándola, principalmente en centros como universidades. ¿Ya? Que de alguna forma, yo siempre digo que la universidad tiene que anticiparse a cualquier mercado o nuevo vector energético. Y eso es lo que está pasando con el hidrógeno. El tema es que hay universidades como la Universidad Católica de la Santísima Concepción que se adelantó, pero mucho a otras universidades, tengo que decir. Consultorías, no solamente hacemos EPC, ¿se entiende el término EPC, cierto? No solamente aplicamos proyectos considerando la ingeniería, las obras civiles y el equipamiento, sino que también hacemos consultorías. Existe en Chile la Antártica en Chile. Chile tiene algunas bases ahí en la Antártica y está en especial la base Profesor Julio Escudero, donde también está la posibilidad de introducir el hidrógeno en una base. Hay muchos temas logísticos, como por ejemplo el transporte, los viajes que da la Armada a la base antártica. Llegamos a una consultoría donde teníamos un almacenamiento, básicamente una aplicación muy de baja potencia para celdas de combustible, de 2.5 kilowatts para un respaldo de 8 horas. Por lo tanto, es una baja aplicación. Y lo que les comentaba, en este caso mandante GIZ, en este caso el Comité de Hidrógeno Verde de Corfo. 109 microredes en Chile que se abastecen a GLP, a GNL y a diésel. El gas natural se prevé como uno de los grandes vectores energéticos también, ¿verdad? Porque el índice contaminante es mucho menor que quemar el diésel o cualquier otra gasolina. Pero sigue siendo contaminante. Por eso la importancia de introducir el hidrógeno verde. El proyecto de la Universidad Católica, espero que algún día puedan verlo. Porque la verdad que es un proyecto, si bien piloto, puede ser beneficioso para ampliar, digamos, los conocimientos. Ubican dónde está la Universidad Católica, ¿cierto? ¿Alguien ha entrado alguna vez? Abajo donde está el Centro de Energía instalamos la primera planta piloto. Como empresa, el mandante en este caso la Universidad Católica con el Centro de Energía. El montacarga hidrógeno, transporte pesado, ahí tenemos la celda de combustible. ¿Por qué no está encajada? Porque simplemente estábamos haciendo pruebas. Pero igual como tiene la batería acá, se saca la batería y se introduce la celda de combustible. Eso es todo. Estábamos haciendo pruebas. Dispensador. Tenemos en la región del Biobío, y yo la verdad que me pone muy contento cuando digo esto, el primer punto de carga a hidrógeno. Como voy a Aramco, como voy a Copé, en fin, a cargar con un combustible contaminante, acá renovable. Dispensador, la red de aire, gran parte de la instrumentación interna, para cumplir con normativa, trabaja en vez de componentes eléctricos, trabajamos con red de aire.
Aquí tenemos el panel de control que alimenta el dispensador que también es alimentado por un venteo ensablado que está en la parte posterior. Y tenemos la caseta donde tenemos la producción de hidrógeno, los sistemas de acondicionamiento auxiliar, estanque de agua purificada, sistema de purificación de agua, secado del hidrógeno, los electrolizadores tecnología tipo AM, en tanques de almacenamiento tipo 4 para baja, media, alta presión, sistemas de regulación de presión y celdas de combustible. Todo eso en esa parte, a escala piloto. Pero gran parte de la cadena de valor que les acabo de mostrar la podemos encontrar en este sistema. Adelante. ¿Y ahí cómo miden el tema de los riesgos del hidrógeno? Porque igual, bastantes personas, y creo que una vez leí, igual el hidrógeno era como mucho más inflamable que casi cualquier otro tipo de... La verdad, estoy seguro si siempre lo explica casi cualquier otro tipo de... Perfecto. Yo escuchaba en algunos seminarios decirte que el hidrógeno no es inflamable. La gente que es muy fanática, yo la verdad que también me gusta el tema del hidrógeno, pero yo no llegaría a decir el hidrógeno no es inflamable porque sí lo es. Por densidad, por la propiedad química del elemento, sí es inflamable. El tema, ¿qué es lo que pasa con esos riesgos que uno puede ver asociados a las propiedades químicas del hidrógeno? Es que se mitigan a través de dispositivos de seguridad, como por ejemplo sensores de hidrógeno. ¿Se entiende? Tengo una fuga, el sensor de hidrógeno lo detecta. Si bien el hidrógeno tiene sus propiedades químicas, ocupamos dispositivos de seguridad para mitigar ese riesgo. ¿Ya? Pero sigue siendo inflamable. El hidrógeno sí es inflamable. Y el tema de tiempo de la carga, ¿cómo es? O sea, ¿se carga la batería? ¿Se tiene que sacar? ¿Cómo? Perfecto. Tiempo de carga de... ¿Saben? Nosotros somos de alguna forma cercanos a una empresa que implementó el primer proyecto de hidrógeno en Walmart. Para cargar, montacargas. En vez de todo por baterías de plomo ácido, cambiaron por celdas a hidrógeno. Y los trabajadores, ¿saben lo que nos decían cuando íbamos? Nos jodieron. Pues. Yo decía, ¿pero por qué? Porque antes cargar la batería demoraba 25 minutos y ahora 1 minuto y medio. Y en esos 25 minutos en que el operador esperaba que se cargara el montacarga, ellos iban a fumar un cigarro, iban a conversar, en fin. Y ahora con este equipo se carga en 1.3 minutos. 2 minutos y medio máximo, cumpliendo con la normativa. Tecnología tipo AM, planta piloto, planta demostrativa, pero las mismas propiedades del hidrógeno, inflamable, 35 bar de presión, lo cual podría decir uno, es baja presión. Pero cuando yo iba a empresas, porque visito empresas acá en la región del Biobío, y hablo con los operadores, ¿a cuánta presión trabajan ustedes acá? No, a 8 bar de presión, solamente la red de aire. Cuando yo digo a 35 ya se espantan. Cuando le digo a 500 no lo pueden creer. Porque obviamente las capacidades técnicas que hay que tener para trabajar a esa presión tienen que ser mayores. Equipos de 2.5 kW de potencia nominal. Entre 2.4 y 2.5. Presión máxima de salida 35 bar. Pureza del hidrógeno, no menos importante. Ustedes el día de mañana pueden perfectamente trabajar en una planta de hidrógeno. Y ustedes lo más probable es que les toque en algún momento pedir una RFQ. ¿Saben lo que es una RFQ? El cliente te dice, ustedes le van a decir, yo necesito un electrolizador. Y el cliente te va a enviar un listado con RFQ, se llama. Son fichas, parámetros técnicos más importantes para cotizar tu producto. Y entre ellos está la potencia nominal, la pureza del hidrógeno, la presión de salida. Y la tecnología, obviamente. Estos son electrolizadores tipo AM. 2.4 kW de potencia, 35 bar de presión máximo de salida, 99,9999% de pureza. Es decir, hidrógeno de grado industrial. Perfectamente utilizable en aplicaciones de electromovilidad, de celdas de combustible y de sobra en quema directa. Porque cuando uno mezcla el hidrógeno en una caldera o en blending, estamos hablando de purezas del 99,5%. ¿Ya? Por lo tanto, estamos sobrados con pureza. Estanques de almacenamiento tipo 4, revestido de polímeros se llama, que a esa presión, a los 35 bar de presión, almacena 2.4 kilogramos de hidrógeno. Siempre me dicen, pero ¿cómo almacenamos el hidrógeno y cuánto tengo almacenado? Cuando me preguntan cuántos kilogramos de hidrógeno tengo almacenado, siempre hay que preguntar por dos parámetros, la capacidad volumétrica del estanque y la presión. Porque yo solamente conociendo la capacidad volumétrica no puedo saber cuántos gramos de hidrógeno tengo, a no ser que conozca la presión como detalle técnico intermedio. Porque por eso digo, 300 litros,
Capacidad volumétrica. A 35 bar de presión son 2.4 kilos. Pero ¿qué pasa si fuesen 200 bar de presión? Triplico la capacidad de hidrógeno que tengo almacenado. Por lo tanto, la energía. 1 kilogramo de hidrógeno produce 14,5 kWh de energía. 1 kilogramo de hidrógeno. Lo que comentaba el compañero acá, dispositivos de seguridad, no menos importante. Y la gran diferencia en los profesionales del futuro van a ser no saber cotizar un electrolizador, no saber instalar el fitting, sino cuáles son los dispositivos de seguridad que yo tengo que tener en una planta de hidrógeno y cómo los implemento de la mejor manera. Yo soy gestor comercial de la empresa TRA. Antes era ingeniero de proyecto, ahora soy gestor comercial. Sin embargo, yo mismo me tocó integrar este proyecto con mis propias manos. Toda esta instrumentación que uno ve, todos estos fittings, a mí me tocó implementarlo. Y cuando yo lo implementaba decía, esto lo va a operar alguien, que en algún momento va a ser mandado por un superior y le va a decir, yo necesito que tú me cambies esa válvula, que cambies ese fitting. Entonces, obviamente yo tomé todos los diseños de seguridad para realizar esta instalación. Como por ejemplo, tengo un venteo de alta presión, un venteo de baja presión. Baja presión 35 bar, alta presión hasta 800 bar de presión. Dispositivos de seguridad, sensores de hidrógeno. Si yo tengo hidrógeno en la atmósfera, el sensor inmediatamente le dice al PLC para la planta. Baliza y sirena. Además de parar la planta, se activa la baliza y la sirena. Parada automática de emergencia en caso de que el sensor no detecte, porque ocurre de que a veces por temas de calibración los sensores no van a poder detectar. El operador lo puede detectar y va inmediatamente a parar la planta con la parada automática de emergencia. Reguladores de presión y extractor de aire. El hidrógeno tiene una densidad volumétrica muy baja, por lo tanto, cuando se mezcla con el aire, inmediatamente sube. ¿Ya? Entonces, por eso igual la necesidad de que todas estas plantas se diseñen en ambientes abiertos, dentro de lo posible, o si no, con harta ventilación. Panel de control, y esto fue algo básicamente nuevo que implementamos. En caso de que falle el tablero eléctrico de planta, todos los dispositivos de seguridad, principalmente los sensores de hidrógeno y las balizas, deberían estar funcionando por 2 horas. Celdas de combustible, hablamos de los generadores diésel, acá están. Celdas de combustible, generan energía eléctrica a través de hidrógeno. Tengo el hidrógeno acá, a través de un fitting llegan a estos equipos. Son de 2.5 kilowatts de potencia. Eso es potencia, lo que tengo instalado, ¿ya? ¿Cuándo hablamos de energía? Cuando entran los sistemas de almacenamiento. Yo en cada uno de estos cilindros tengo 0.7 kilos de hidrógeno, 700 gramos. Entonces, cuando entran esos gramos de hidrógeno a la celda de combustible, ya empezamos a hablar de energía, lo que yo puedo tomar del equipo. Y eso, obviamente, con la variable del tiempo. Cada 1 hora, cada 2 horas. Tengo 0.7 por 6. No sé el cálculo, creo que por acá lo tengo. Ya no lo tengo. Pero esa es la energía que tengo almacenada. ¿Ya? Tenemos arreglos. 2 por fuel cells, celdas de combustible, de 2.5 kW a 48 volts. 2 por fuel cell de 1.1 kW a 48. Una celda de 2.5 kW a 24 volts. Los sistemas rack de almacenamiento, tengo 700 gramos por 6 por rack y tengo 3 de estos, por lo tanto tengo 18 cilindros a 200 bar de presión. Energía almacenada por rack, 60 kWh aproximadamente. Para que se hagan una idea, una casa promedio en Chile consume, yo quiero no truquearme, pero creo que era entre 200 a 350 kWh de energía. Entonces aquí ya estaríamos hablando de una parte importante que podríamos, por ejemplo, asimilarlo a un consumo energético de un hogar. Eficiencia, un 50 o un 60%. Importante, las celdas de combustible tienen un derrateo de un 3% cada 1000 metros. ¿Qué quiere decir esto? Si yo subo a 1000 metros la altura sobre el nivel del mar, mi celda de combustible pierde una eficiencia de un 3%. Conexión de las celdas de combustibles en paralelo y conexión a batería también en paralelo. ¿Alguna consulta respecto a eso? Yo vi con la duda del montacarga. Ya. Se hace una inversión inicial y durante, no sé, mes, ¿qué es lo que se debe pagar la energía que se ocupa para poder abastecer la planta? Exacto. Y eso, si uno sabe como el cálculo, es más barato que, por ejemplo, estar con, no sé,
cargando con petróleo, según que se cargando con montacargas, es mucho más barato mensualmente que... Yo entiendo la pregunta. Supongamos que tú tienes un montacarga y tú dices, yo quiero tener un montacarga de hidrógeno. Solamente tienes el montacarga. Y tú dices, a ver, yo puedo tener un montacarga de hidrógeno o un montacarga con una gasolina común normal. El hidrógeno, con la realidad actual de cómo están los valores, principalmente el CAPEX, porque el hidrógeno uno lo calcula con una variable que se llama el LSOH, donde aparece el CAPEX más el OPEX, la tasa de inversión, en fin, está muy caro, $25 el kilo. El kilo. Y un montacarga tiene 2 kilos aproximadamente. O sea, te sale $50 llenar ese montacarga que te funciona para un turno de 8 horas. Yo no sé cuál es, uno tiene que calcular y la variable, ustedes son industriales, están estudiando industrial, ¿cierto? Hay una variable que se llama el TCO. ¿Ustedes calculan el TCO de cuánto me sale con gasolina normal o cuánto me sale con hidrógeno? Yo estoy seguro que con hidrógeno, con la realidad actual, estamos un 10% sobre el valor que pueda tener con cualquier gasolina convencional. Pero a ver, hagamos un ejemplo más práctico. El Toyota Mirai son 5 kilogramos de hidrógeno. Para una autonomía deben ser entre 550 a 650 kilómetros. O quizás un poquito menos, no estoy seguro. Llenar el estanque, ¿cuánto sale si sale $25 el kilo? 25 por 5, ¿cierto? $125 llenar el estanque. ¿Cuánto sale un auto común y silvestre y cuánta autonomía te da? ¿Quién maneja acá? ¿Cuánto sale llenar tu estanque? ¿Y cuánta autonomía te da? En la ciudad, 20 kilómetros por litro. Ya. Sí, pero el estanque lleno, ¿cuánto será eso? ¿Unos 450 kilómetros? Menos. ¿Qué sigue siendo más conveniente? ¿Los hidrocarburos normales o el hidrógeno? Obviamente el hidrocarburo normal. Es mucho más barato. Entonces se hace la inversión más por el aporte que se le hace a la innovación. De momento sí, porque estamos en proceso de pilotaje, de validación de la tecnología. Cuando la tecnología madure, lo mismo que pasaba, si ustedes revisan los informes del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para el CAPEX solar, llegábamos, me acuerdo, hasta, creo que eran 2.500. Ya ahora uno va bajando considerablemente. Uno ve la curva que va bajando considerablemente. ¿Ya? Lo mismo, la eólica lo mismo, biomasa lo mismo. Cualquier tipo de tecnología, si uno mira el CAPEX anual, por un histórico, no sé, de 10 años, baja considerablemente. De momento estamos arriba con el hidrógeno. ¿Pero cuál es la esperanza? Que baje. Y cuando baje el CAPEX, baja obviamente los costos de inversión. Porque tú lo que vendes, obviamente también considera la inversión que hiciste. Baterías. Las celdas de combustible trabajan de manera secundaria, por lo tanto, yo no inyecto la carga directamente, sino que funciona a través de baterías, las cuales conecto en serie. Alta presión. El estanque anterior era de 850 litros, este es de 300. Pero a 500 bar de presión. Almaceno entre 10 a 12 kilogramos de hidrógeno. Me dicen, Sebastián, si la planta piloto de la Universidad Católica es una planta piloto que nos sirve para aplicaciones industriales. Pero dijimos que un montacarga son entre 2 a 2.2 kilogramos de hidrógeno por un turno de 8 horas. Y acá tengo 12 kilos de hidrógeno. Me sirve para 5 montacargas, para un turno de 8 horas. O sea, perfectamente yo esta aplicación la puedo instalar, esta planta la puedo instalar en Inchalam, en Petroquim, en Ilti, en CMPC, en Arauco, y voy a estar quemando solamente hidrógeno, como subproducto vapor de agua, no material particulado. Manifold, importante, válvulas, fitting, para los que sean más técnicos, los que les guste, materiales de 1/4, 3/8, tipos de válvula AFC, 40G, manómetros, instrumentación de campo. Detalles técnicos, estanque tipo 4, capacidad volumétrica de 300 litros, presión de servicio 350 bar, que es lo que entra el montacarga, hidrógeno almacenado entre 10 a 12 kilogramos aproximadamente, sistema manifold, válvulas check, válvulas de alivio, en fin, instrumentación. Muy importante, el profesional del futuro en hidrógeno se va a distinguir no por cómo construyela, no por la capacidad de instalar un equipo en particular, o de comprarlo en el exterior y traerlo puesto en Chile, sino por cómo diseña la planta. Hay distancias de seguridad y zonas de áreas clasificadas. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es inflamable, como decía el amigo. Una red de aire común y silvestre, un compresor de aire. ¿Ya? ¿Qué es lo nuevo? El compresor de hidrógeno. Pero que como el hidrógeno es inflamable y uno revisa la NFPA2,
que te manda la NFPA 70, el artículo 500, a decir que todos los componentes eléctricos en la instalación de una planta de hidrógeno tienen que ser con norma antiexplosiva. Para ahorrarnos todo eso, trabajamos con equipos que no funcionen de manera eléctrica, sino que funcionen con una red neumática, con aire. Bombona neumática de 63 estándar litros por minuto de cada una. ¿Qué quiere decir eso? Entre 0.6 a 0.7 kilogramos de hidrógeno por hora, la tasa de compresión. 100% automatizado. Porque, lo voy a comentar más adelante, pero hay un programa Corfo de una empresa, que es Marval, que va a hacer una estación tipo Aramco o Copec a hidrógeno en la región del Biobío, por una flota de entre 7 a 10 camiones. ¿No lo sabían? Ahora lo saben. Dispositivos de seguridad, detector de llama, detector de hidrógeno, el venteo ensamblado, tenemos toda la red de instrumentación, neumática, cables Ethernet, sensor de hidrógeno, sensor de detector de llama. Dispositivo breakaway, por lo tanto acá hay un sistema de desacople automático. En caso de que le pase eso al operador, se desacopla automáticamente, se llama sistema breakaway. Si lo revisan también, para los interesados en normativa y en hidrógeno, en FPA 2 capítulo 10 te habla de todos los dispositivos de seguridad de una planta, un punto de carga o una HRS, Hydrogen Refueling Station, que también se le llama. ¿Preguntas, consultas, comentarios? Como dijiste de que van a hacer una planta para cargar este camiones acá en la región, esta región como que te ayuda por la temperatura y por la altura, porque si fuera del norte la eficiencia sería la misma. Buenísima pregunta. Buenísima pregunta. ¿Y si te ayuda? ¿Te ayuda la altura? Porque estamos a una altura sobre el nivel del mar. No estamos muy altos. Yo sé que en Talcahuano podemos encontrar, a ver, cuando hice una consultoría a una empresa estábamos hablando de, no sé, 70 metros sobre el nivel del mar, o quizá un poquito menos. Y acá estamos, no sé, no me atrevería a decir, pero si uno lo busca ahí, estamos sobre un rango estable que nos va a hacer bajar la eficiencia de los equipos. Colbún, los mismos equipos en tecnología E, potencia instalada aproximadamente de 20 kilowatts. Ahí tenemos toda la planta con rack antisísmicos. Tenemos un tablero eléctrico donde vemos toda la instrumentación de planta también en tiempo real a través de un sistema SCADA que tiene Colbún. ¿Ya? Nuestro PLC esclavo va a su sistema maestro y pueden ver todas las variables de presión, de flujo, de temperatura, en fin, todas las variables que podemos encontrar en los electrolizadores lo ven en tiempo real en su sistema SCADA. Aplicación directa, enfriamiento de turbinas a través de hidrógeno. La turbina, cuando está generando en una central térmica, o cualquier turbina en general, se sobrecalientan. ¿Y cómo le bajan la temperatura? Con hidrógeno. ¿Cuál es la consideración que hay que tener? Que tiene que ser un hidrógeno a muy alta pureza. Porque no voy a permitir que el hidrógeno que esté entrando a las turbinas eléctricas tenga vapor de agua, tenga oxígeno o tenga agua directamente. Por la degradación que eso puede provocar en el material. La corrosión que eso puede provocar. Por lo tanto, trabaja a muy alta pureza. Pero se enfrían las turbinas con hidrógeno. Almacenamiento, quizás aquí ya vemos estanques de mayor envergadura, de 6 metros cúbicos cada uno, que a los 35 bar de presión son 17 kilogramos aproximadamente. En términos de energía, multipliquen los 17 por los 14.5 y tenemos la energía almacenada. Los venteos, también cumpliendo con NFPA. 2. Instrumentación de campo, transmisores de presión, transmisores de temperatura directamente. El tablero eléctrico, que además está conectado igual a un sistema BESS, ellos tienen una planta fotovoltaica y eso alimenta a los electrolizadores. Eso alimenta este tablero. Y aquí tenemos toda la instrumentación asociada, los circuitos, las entradas y salidas del PLC, en fin. Venteo ensamblado por normativa, y esto ojalá nunca se lo olvide, el venteo cuando lo hagan, 1,5 metros sobre la parte más alta de la techumbre. ¿Ya? Esto. 1,5 sobre la parte más alta. Sensor de hidrógeno. Cuando entren en una planta de hidrógeno y no vean un sensor de hidrógeno, que el ingeniero que diseñó eso no tenía idea. Lo primero, sensor de hidrógeno. Lo primero, ¿dónde están los sensores de hidrógeno? ¿Dónde están los extractores? ¿Dónde están los dispositivos de seguridad de planta? ¿Por qué? Porque el hidrógeno es inflamable. La mezcla de hidrógeno en las redes de gas natural. En Chile, o sea, en la región del Biobío en particular, hay un cliente que tiene 56.000. O sea, hay una empresa que tiene 156.000 clientes, que es Gasur. Se puede introducir hidrógeno a esas redes que ellos actualmente tienen, que llegan a 56.000 personas en la región del Biobío. Se puede. Y aquí tenemos el ejemplo en la cuarta región, en Coquimbo.
Mandante gas Valpo, tenemos tecnología tipo PEM, ya no estamos hablando de tecnología EM, sino tipo PEM directamente. Producción de 30 metros cúbicos normalizado hora. Si lo llevamos a potencia, son un electrolizador de 150 kilowatts de potencia instalada, de potencia de electrólisis, que tiene una capacidad de 65 kilogramos de hidrógeno por día. ¿Ya? Y ellos inyectan, hace poco supe la última noticia que ellos, la información que ellos levantaron a la Superintendencia de Electricidad y Combustible, están inyectando un 10% de hidrógeno a las redes de gas natural. La pureza, muy alta pureza, grado D, cumpliendo con normativa internacional. Presión de 40 bar, protocolos de comunicación, son variados. TSP, Prófigos, Ethernet, en fin. ¿Cuál es el corazón de la planta? Así como el corazón, yo siempre digo, el corazón de una celulosa es un digestor donde ocurre la cocción de la madera. Aquí es el stack, donde ocurre la separación de la molécula de hidrógeno, o sea, de agua en hidrógeno y oxígeno. La relación siempre es, por 1 kilogramo de hidrógeno, son 8 de oxígeno. El tanque de almacenamiento, de 6 metros cúbicos, 6.000 litros, que a esa presión, los 35 bar, son 17 kilogramos de hidrógeno aproximadamente. Tiene su venteo, tiene válvulas de alivio, tiene mandómetros, tiene la instrumentación de campo, todas esas variables que el cliente puede ver en tiempo real. Todo lo que tenga que ver con estanques presurizados, norma ASME B8, pruebas de radiografía, pruebas hidráulicas, hidrostáticas, en fin. No ocurría en Antofagasta de que el stack enviaba error constantemente porque encontraba impurezas en el agua. Y resulta que en el norte de Chile las impurezas son distintas que en el sur, que en la región metropolitana, en fin. Control de costo, muy importante, ustedes que van a ser industriales, control de costo, cada vez que hagan un proyecto, ¿en qué se me está yendo el presupuesto? Ejemplo muy práctico, si la planta de hidrógeno cuesta 100 en China y ustedes la tienen que traer acá, en hacer la ingeniería de todo, ustedes la están vendiendo en 140 al cliente, o sea, le tienen que quedar 40 al bolsillo, ustedes no se van a dar ni cuenta cuando ya van en 35, en 30, en 20, 25. Control de costo, muy importante. ¿Qué pasa cuando el agua es de mala calidad? El hidrógeno es de mala calidad y baja la vida útil del stack. Y el stack cuesta un 30% del equipo. Si el equipo cuesta 100, solamente el stack, solamente el corazón de la planta, que se reemplaza cada 10 o 15 años, cuesta un 35% de ese valor. Proyecto Sisitem, recomiendo que lo googleen, búsquenlo. Aparece el presidente inaugurando la primera planta piloto de hidrógeno verde en Chile. Ahí tenemos los electrolizadores tipo EM, plantas piloto de estudios, electrolizadores, centros de combustible, sistemas de campo. Todo se puede observar a través de un sistema SCADA. ¿Qué es lo que hacían ellos? Lo que preguntaba el amigo, lo instalaron en un tráiler normal y fueron a hacer pruebas de altitud, de radiación, de temperatura, de salinidad a distintos lugares de Antofagasta. El resultado está ahí, lo pueden buscar en Sisitem. ¿Cómo funciona un electrolizador a esta temperatura? ¿Cuál es el derrateo de una celda de combustible a esta altura? ¿Cómo baja la presión cada 1000 metros? La presión del oxígeno, ¿cómo baja cada 1000 metros? Ahí tenemos el sistema, todo instalado en un camión. Y las placas solares. Universidad de Antofagasta, y esto lo voy a pasar un poco más rápido, lo mismo, tenemos una planta solar de 7 kilowatts, y aquí adentro tenemos los sistemas de hidrógeno, placas solares, sistemas de almacenamiento. Estamos hablando de potencia de electrólisis también baja, 2.4 kilowatts, celda de combustible de 1.1 kilowatts a 48 volts. La estamos construyendo esta planta, la segunda etapa de la planta de Antofagasta. Aquí tenemos los electrolizadores, las celdas de combustible, la planta, la distribución original de planta, la vemos acá. Electrolizador tipo PEM de 10 kilowatts, es decir, 2 metros cúbicos normalizados, en unidades contenerizadas de 10 pies. Y celdas de combustible también PEM de 5 kilowatts a 48 volts, también en un contenedor de 10 pies. Diseño de planta. ¿Sabes cuántas empresas participaron solamente viendo la distribución de planta? ¿Se entiende la distribución de planta, cierto? ¿Dónde va el electrolizador? ¿Dónde va la celda de combustible? ¿Dónde va el estanque de almacenamiento? 3 empresas. Por los desafíos técnicos que involucra el trabajar con las distancias de seguridad y de áreas clasificadas necesarias para la planta. Celda de combustible, almacenamiento a 30 bar, compresión y almacenamiento a 250 bar, electrolizador de 10 kilowatts, tablero eléctrico,
sistemas perimetral, en fin. ¿Alguna consulta respecto a eso? El estanque de almacenamiento, un sistema manifold para que el operador vea todo de la forma más cómoda posible, venteos, suministro de hidrógeno, en fin, purga, ahí tenemos la celda de combustible, regulador de presión. Como dijimos, el electrolizador normalmente varía entre una presión entre 10 a 35 bar de presión, pero la celda de combustible, para el combustible hidrógeno, acepta una presión va a depender de la potencia, pero entre 0.5 a 5 bar aproximadamente. Entonces, por eso la necesidad de un regulador de presión, que baje la presión. Estanque de 300 litros, almacenamiento a son 850 litros a 35 bar, regulador de presión, celda de combustible. CNP, otro proyecto también que me tocó integrar en Tiltil, aplicación directa en una mina. Creo que eran como 1.600 metros sobre el nivel del mar. Tienen celdas de combustible en un campamento minero, donde uno puede ocupar cosas básicas, la iluminación, el hervidor, todo a través de hidrógeno para la descarbonización. La finalidad de todo esto es pilotear la tecnología. Universidad Adolfo Ibáñez, también está en un cerro esta planta, tienen no recuerdo la potencia de la planta fotovoltaica que tienen, pero alimenta un tablero, o sea, un inversor híbrido, y eso alimenta también la planta de hidrógeno. Aquí tenemos la planta de hidrógeno muy básica, el electrolizador, el secador, el sistema de tratamiento de agua, y atrás está la planta de tratamiento de agua, que va a estos cilindros. Con su válvula CGA, su manómetro, tenemos una válvula check. Todos los sistemas que tengan una presión máxima requieren de válvulas de alivio, y si hay venteos, válvulas check, porque nunca puedo mezclar el hidrógeno con el oxígeno en un ambiente cerrado, porque hacen ignición. ¿Ya? Color rojo, cumpliendo con la normativa chilena. Universidad de Talca, proyecto básico también, 2 cilindros, una planta de producción de hidrógeno y toda la instrumentación asociada. Para los que les guste que sean bien técnicos, ahí tenemos una válvula CGA 350, pasamos de 350 a switch lock OD de 1/4 y trabajamos todo con válvulas 40G, 1/4 y 3/8 en algunos casos, manómetro, válvulas de alivio. Acá tenemos un montacarga que tenemos para otra aplicación, en una química. Nosotros somos parte de un grupo que son 14 empresas y entre ellos está TRA. Y para otra empresa en particular, empresa hermana que se llama La Química Baar, que es un centro logístico, tiene un centro logístico, ocupamos un montacarga a hidrógeno. Detalle técnico, celda de combustible de electromovilidad 280 BDC de 11 kW para grúa horquilla en un centro logístico. Ahí podemos ver el montacarga es marca Raymond, la celda de combustible marca Black Power. Esa fue la presentación, espero que les haya gustado y cualquier obviamente duda, comentario, observación, quedo a su disposición. Nosotros que ya estamos en los últimos años, ¿es conveniente en tema de oferta laboral introducir, o sea, empezar a conocer más de temas, quizá estudiarlo, darle otra vuelta, buscar práctica asociada a esto, tesis, cosas así? Más que importante, por 2 cosas en particular. La industria del hidrógeno se prevé que para el año 2050, y esto fue la primera estrategia nacional que la verdad que era bien optimista, sea más grande que la industria de la minería en Chile. ¿Ya? O sea, ¿están viendo el orden de magnitud que va a ser la industria del hidrógeno? Y segundo, la región del Biobío en particular tiene muchos fondos destinados para proyectos de hidrógenos. Los describo: con metal, para la producción de electrolizadores, ensamblajes de partes y piezas; Enertex con Joltech, una empresa española, para fabricación de partes y piezas para componentes de electrolizadores; la empresa Marval, que va a instalar una planta de hidrógeno y un sistema de Hydrogen Refueling Station para montacargas, o sea, para camiones a hidrógeno, con autonomía entre 350 a 450 kilómetros. Tenemos plantas pilotos, como por ejemplo la Universidad Católica, eventualmente podría ser la Universidad del Biobío. Y el otro proyecto no menos importante, Fosfoquim, también con el hidrógeno subproducto que tiene de ECA, va a ser una ampliación de su planta. Y actualmente tenemos hidrógeno que se está consumiendo, por ejemplo, en Vidrio Lurquén,
Por ejemplo, en la empresa Solvay, que yo la visité hace muy poco, tienen hidrógeno a través del reformado de vapor. Y está la posibilidad de que si logramos la carbono neutralidad de aquí al 2050, toda esa tecnología debería desaparecer. ¿Ya? Por lo tanto, hay oportunidades, por supuesto que la hay, y obviamente se están destinando fondos públicos en esto que también es importante, ¿no? De la alianza estratégica entre actores, las universidades, el sector público, el sector privado, generar consorcios, en fin, sí, recomiendo capacitarse, principalmente en el área de proyectos. Ustedes, sí, van a ser industriales. Yo lamentablemente no puedo certificar plantas de hidrógeno. Yo he construido las primeras en Chile. ¿Por qué? Porque si uno ve el decreto 13, que introduce un reglamento para las instalaciones de hidrógeno y además modifica el decreto 191, dice de que solo y únicamente pueden obtener la clase 5 plantas de hidrógeno, los químicos, los mecánicos. Pero sí, por ejemplo, el área de control de proyectos, muy importante, saber la tecnología, cómo van a hacer el contacto con los proveedores, cumplir el cronograma de trabajo, diseño de proyectos, preparación y evaluación de proyectos, diseño e implementación es muy, muy importante. Se lo digo porque este fue mi primer proyecto, entre comillas, que me tocó ver desde las órdenes de compra que emitió la empresa hasta instalar las tuercas y el comisionamiento final. Control de proyecto, que el proyecto salga en el tiempo establecido y que no se te vayan los costos. Porque además el jefe te va a mirar feo. Cuando diga, sabes que me faltó dimensionar este equipo y ese equipo vale 10 millones. Hace poco un libro que decía, la gente que está implementando nuevas tecnologías tiene la capacidad de cometer ciertos errores. Pero sí, muy importante, capacitarse.